Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bueno, en el video de hoy vamos a hablar un poco de la pantalla LCD 4x20. Esta pantalla consta de 4 filas y de 20 columnas, a diferencia de la pantalla LCD 2x16. Este es un poco más grande, ¿no? Entonces, vamos a controlar la pantalla LCD desde nuestro microcontrolador PIC16F877A. Es el PIC que siempre utilizo, ¿no? Entonces estamos conectando el puerto B para controlar o para mandar los datos hacia la pantalla LCD. Y bueno, ahora vamos a pasar a lo que es el diagrama de conexiones y la programación utilizando C-Compiler y la librería 4x20 para implementar este circuito. Ya, entonces primero, si queremos trabajar con la pantalla LCD 4x20 tenemos que incluir la librería LCD 420.c como cabecera para nuestro programa en C-Compiler o en CCS, ¿no? Luego, las funciones principales que tenemos que utilizar para utilizar esta pantalla 4x20 son las siguientes. Aquí tenemos la LCD-init. Esta función nos va a permitir inicializar nuestra pantalla LCD y poder trabajar con ella. Seguidamente tenemos la función LCD-goToXY. Esta instrucción o esta función nos va a permitir posicionar el cursor en una determinada fila y columna de la pantalla LCD, ¿no? La siguiente instrucción que tenemos es LCD-padC. Esta instrucción nos va a permitir colocar un carácter en la pantalla LCD para poder visualizarlo. Por último tenemos esta instrucción que es una instrucción de C, que es printf, abrimos paréntesis, LCD-padC. Aquí nos vamos a poder poner una cadena de caracteres dentro de las comillas y utilizar un formato para el número que queramos representar. En este caso estoy utilizando este formato que nos va a permitir visualizar un número entero sin signo. Aquí ponemos un nombre, puede ser cualquier combinación de cadena de caracteres que nosotros queramos, y después de cerrar las comillas y de la coma ponemos la variable la cual queremos visualizar en nuestra pantalla LCD. Aquí tenemos los distintos formatos que podemos agregar en este punto de aquí. Por ejemplo, el tipo C nos va a permitir imprimir en la pantalla LCD un carácter, el tipo S una cadena o carácter, la U un entero sin signo, la D un entero con signo, y así sucesivamente con todos los formatos que tenemos aquí, ¿no? Un ejemplo sería, si yo por ejemplo aquí en este renglón, que es la instrucción que voy a utilizar para poner una variable en la pantalla LCD, pongo toda esta parte de aquí y por ejemplo a esta variable la llamo voltaje. Entonces a voltaje le estoy indicando de que va a trabajar con 2 dígitos. Cuando no especifico el número de dígitos, automáticamente trabaja con 2, pero de tipo U, y el tipo U es entero sin signo, y aquí pondría el valor del voltaje, ¿no? Como el ejemplo que tenemos aquí abajo, que estamos utilizando un porcentaje 4D. Eso quiere decir que estamos utilizando un número entero con signo, porque el D va a representar el signo según nuestra tablita que tenemos aquí, ¿no? ¿Dónde está la D? Aquí, ¿no? Con signo. Entonces, van a ser 4 dígitos de este número entero. Si utilizamos este ejemplo de acá, sería porcentaje 5F, 5 dígitos para un número de coma flotante o un número decimal. Después, otras instrucciones que podemos utilizar para la pantalla LCD son el /n, que nos va a permitir saltar a la siguiente fila, y el /f, que nos va a permitir borrar la pantalla LCD. Estas dos instrucciones las podemos utilizar con nuestra función LCD-padC, ya que podemos insertar caracteres dentro, ¿no? Como serían estos dos, tanto para saltar a la siguiente fila o para borrar la pantalla LCD. Entonces acá tenemos el diagrama de pines. Casi siempre se utilizan los 4 últimos pines de la pantalla LCD para conectarlos directamente al PIC, en este caso el 16F877A. Estos pines de aquí son para escritura y lectura, y aquí tenemos los pines de alimentación, de tierra y el contraste de nuestra pantalla LCD. Este pin de contraste de la pantalla LCD lo estamos conectando a un potenciómetro de 10 kiloohmios. ¿Para qué? Para poder variar el voltaje de ingreso y con eso el contraste de nuestra pantalla, ¿no? El pin BDD va a 5 voltios y el pin VSS va a tierra. Bueno, ahora vamos a ver la programación. Bueno, aquí ya tenemos el diagrama esquemático para nuestro primer ejemplo de la pantalla LCD. Entonces,
Estamos conectando el puerto B del PIC con los pines respectivos de la pantalla LCD. Como apreciamos, el pin RB7 se conecta al pin D, el pin RB6 al pin D6, el pin RB5 al D5, el pin RB4 al pin D4. Estos pines de lectura y escritura se conectan de la siguiente manera. El pin E se conecta al puerto o al pin RB0, el pin RB al pin RB2 y el pin RS al pin RB1. Los de aquí son los pines de alimentación y de contraste. El pin que tiene la etiqueta VEE se conecta al potenciómetro. En este caso estamos utilizando un potenciómetro de 10K para lo que es el contraste. Luego el pin VDD es el pin de alimentación que va a 5 voltios y el pin VSS es el que va a tierra. Entonces podemos apreciar que así de simple es la conexión para la implementación de nuestro cristal líquido de 4×20. Listo, aquí tenemos el primer ejemplo para el uso de nuestra pantalla LCD 4×20. Lo primero que hacemos es incluir el PIC 16F877A. Seguidamente declaramos los bits de configuración. Estamos utilizando un cristal externo, no Watchdog Timer, no Voltage Low Program, Power Up Timer y no Protect, ¿no? Seguidamente vamos a especificar que vamos a utilizar un cristal de 4 MHz. Luego, y esta es la parte más importante de este video, tenemos que incluir la librería para nuestro LCD 4×20 con esta instrucción que tenemos aquí. Después de eso creamos la función principal, en la cual, como ya habíamos visto, utilizamos la instrucción para inicializar la pantalla LCD. Seguidamente vamos a utilizar la instrucción LCD-PADC y dentro el carácter /F. Como habíamos dicho, este carácter /F nos va a permitir borrar o limpiar la pantalla LCD. Luego nos vamos al ciclo infinito o el bucle cerrado, en el cual con la instrucción LCD-GoToXY vamos a ubicarnos en la columna 2 y la fila 1, y con la siguiente instrucción que tenemos aquí vamos a escribir la palabra canal de YouTube, ¿no? Mediante la instrucción printf abrimos paréntesis LCD-PADC y entre comillas escribimos la cadena de caracteres que queremos visualizar. Luego con la instrucción otra vez LCD-GoToXY nos ubicamos en la columna 6 y en la fila 2 y escribimos con la misma instrucción la palabra Jorge APC. Y así sucesivamente, ¿no? Luego nos colocamos en la columna 6 y en la fila 3 y escribimos la palabra LCD 4×20. Luego en la columna 5 y en la fila 4 y escribimos Hola Mundo. Entonces de esta manera podemos poner la cadena de caracteres que nosotros queramos en nuestra pantalla LCD. Bueno, en este segundo ejemplo apreciamos que en la tercera fila tenemos un número entero, el cual está incrementando su valor en una unidad. Y en la cuarta fila tenemos un número decimal que está incrementando también su valor, pero en 1.1. Cuando llegan a 10 los valores se reinician y vuelven a empezar desde cero. Esto lo estamos haciendo con la pantalla LCD 4×20 y como siempre con el PIC 16F877A. Entonces ahora vamos a ver la programación de este ejemplo. Aquí tenemos el segundo ejemplo para nuestra pantalla LCD, ¿no? En la cual en la primera fila estamos visualizando la cadena de caracteres Jorge APC, que es mi canal de YouTube. En la segunda fila ponemos la cadena de caracteres LCD 4×20. Y en la tercera y cuarta fila estamos poniendo un número entero y un número decimal. El número entero va incrementando de 1 en 1, mientras que el número decimal incrementa de 1 a 1.1. Este conteo se reinicia cuando este número entero llega a 10 y vuelve a 0 el conteo, ¿no? Entonces, como podemos apreciar, la conexión es la misma que habíamos dicho anteriormente y vemos que funciona adecuadamente nuestro circuito. Ahora vamos a ver lo que es la programación. Ya, entonces esta es la programación para el segundo ejemplo. Como siempre, primero incluimos el PIC con el cual vamos a trabajar, seguidamente los bits de configuración, el reloj externo que estamos utilizando, en este caso es un cristal, y otra vez lo más importante en este video es incluir la librería LCD 4×20.c. Seguidamente estamos declarando dos variables, una de tipo entero y otra de tipo float. La tipo entero es entero y la de tipo float se llama decimal. Estamos inicializándolas con valores de 0 y 0.0 para el tipo float. Seguidamente estamos creando una función de configuración en la cual vamos a inicializar la pantalla LCD
y con la instrucción lcd-pad-c vamos a escribir el carácter contra /f que nos va a permitir limpiar la pantalla LCD. Luego pasamos a la función principal. Dentro de la función principal llamamos a la función de configuración. Seguidamente entramos al ciclo infinito. Dentro del ciclo infinito volvemos a utilizar la instrucción para poder limpiar la pantalla LCD. Luego nos ubicamos en la columna 6 y en la fila 1 y escribimos la palabra Jorge APC. Seguidamente nos colocamos en la columna 6 y fila 2 y escribimos la cadena de caracteres LCD 4×20. Luego en la columna 6 fila 3 y escribimos la palabra entero, que es la variable que vamos a utilizar, ¿no? Con este formato estamos diciendo que vamos a visualizar dos dígitos de tipo entero sin signo, y por último, después de la coma, ponemos en la variable entero, que es la que habíamos declarado al inicio, para poder visualizarla. Luego nos ubicamos en la columna 6 fila 4 y con la misma instrucción para poder visualizar caracteres y variables en nuestra pantalla LCD escribimos decimal, esta vez con el formato F, que es de tipo float. Por defecto nos va a mostrar dos decimales y después de la coma vamos a visualizar el valor de nuestra variable decimal. Luego vamos a darle un retardo de 1 segundo y vamos a incrementar el valor de nuestra variable entero en una unidad, y vamos a incrementar también el valor de nuestra variable decimal en 1.1 cada ciclo. Seguidamente, si entero es igual a 11, entonces se van a reiniciar nuestras dos variables poniéndose a 1 a 0 y decimal a 0.0. Eso sería todo. Bueno, espero que les haya gustado este video y se suscriban. Muchas gracias.